Radar geopolítico, crítico cartesiano, dialéctico, multidimensional, humanista, biosférico. Bueno, hola, es un placer estar con ustedes y hoy tendremos un programa especial porque voy a dar el adelanto en exclusiva para las seguidoras y los seguidores de mi libro más reciente que se va a presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya daremos los pormenores al final, la hora y todo, ¿no? Ahí Giselita nos va a hacer el favor de iluminarnos. Bueno, a ver, el título del libro, Giselita, por favor. Bueno, el libro se llama Trilema Global. Es decir, tenemos no un dilema, sino un trilema al que va el mundo en manera única. Eso no se ha dado nunca en la historia de la humanidad. Vean, tenemos el nuevo orden tetrapolar. En realidad lo pensé mucho, ¿no? Si iba a poner tripolar o no, pero ya ven ustedes la imagen. El orden será tripolar o no lo será, eso es una realidad. Esa es la dinámica a la que va. Ya hasta los mismos actores principales lo manifiestan, pero no se puede perder de vista la dinámica que tiene India en todos los ámbitos. Entonces, por eso al final pues me decidí más por el futuro que por el futuro, yo diría de mediano plazo, no inmediato. El inmediato sería tripolar de Estados Unidos, no lo digo en orden, Rusia, China. Y en el plazo, yo diría mediano plazo, ya habría que colocar a India, si es que no se cae uno de los tres. Porque acuérdense que esto es tan dinámico y también la situación interna de cada país pesa demasiado. Bueno, esa sería el primera de los trilemas. La segunda, la fractura bipolar biosférica, que yo diría en esa estamos ahora. Lo más claro es el ascenso espectacular de los BRICS y el declive no menos espectacular del G7. Esa sería otra. Bueno, la visión, ¿no? También China con su visión del sur global, al que le está apostando mucho con sus tres rutas de la seda, la terrestre, la marítima y la del Ártico. Y luego tenemos la guerra nuclear. Vean, de entrada, sí, el mundo está hoy al borde del precipicio nuclear. El mismo presidente Trump ha dicho que tiene la capacidad de destruir 150 veces al planeta. Rusia y Estados Unidos son quienes detentan el mayor número de ojivas nucleares, seguidas en el ranking muy dudoso, yo no lo sé qué tan cierto sea, porque hay, por ejemplo, en el caso de Israel están subreportadas sus ojivas nucleares, no solamente subreportadas, incluso Israel ni firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ni permite la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es muy dura con Irán, que no tiene bombas nucleares. Bueno, para que vean, ese es el sistema inequitativo en el que vivimos en el planeta, es una realidad. Y yo diría que, a pesar de que estamos al borde de ese precipicio, no hay que pensar tanto en la guerra nuclear para nuestra salud mental, porque vean, si sucede, ni nos vamos a enterar. Entonces, pero de que es una posibilidad real, sí, el planeta tiene la espada de Damocles nuclear, donde se pueden, no existiría la vida en la biosfera, para acabar pronto. La biosfera es donde están todos los seres vivientes de la creación. Entonces, yo iría más, les daría ya de entrada cuál es la tendencia del libro.
es de que si hay fractura bipolar biosférica, no puede perdurar. Dentro de ella existen fractales de la paz. Es decir, ustedes saben que dentro del caos hay elementos de orden, esos serían los fractales de la paz. Y tarde o temprano, pues las grandes potencias van a tener que sentarse a negociar el nuevo orden mundial, que de hecho se vislumbran por ahí elementos que ya se están dando. Yo diría empezó con la cumbre de los presidentes Trump y Putin en Anchorage, Alaska. Luego el sabotaje que se da por los elementos globalistas que quieren jugar hasta el final al borde de la guerra nuclear, porque también no hay que perder el elemento geofinanciero. Es decir, el G7 padece una grave crisis geofinanciera, sobre todo con estos elementos que se llaman los derivados financieros, que en cualquier momento explotan y pues acabaría con el sistema financiero internacional. De eso no me voy a abocar mucho porque es bastante complicado e incluso necesitaría un video exprofeso. Entonces, también estuvo la cumbre que se dio en Tianjin, muy significativa, donde China lanzó su iniciativa para la gobernanza global y su conexión con el sur global. Esto es muy importante, el concepto del sur global. Y obviamente con la centralidad de la ONU, pero una ONU reformada, no esta ONU que, pues, lamentablemente, pues es reflejo de la Segunda Guerra Mundial. Y de la Segunda Guerra Mundial, que concluye en 1945, más o menos, a la fecha, pues vean cuántos años ya pasaron, ¿no? Estamos hablando, súmenle, serían 55 hasta el 2000, más 25, ¿cuánto nos da, Gisela? 70 años, ¿no? Sí, aproximadamente. No más, 80 años, ¿no? Ahora, 55 más 25, ¿cuánto te dio? 80 años. 80 años, exacto. Imagínense, estamos hablando de una ONU que ya está vetusta, ¿no? Es. Artrítica, ¿no? Entonces sí requiere de una gran reforma, ¿no? Entonces, donde pudieran ingresar India, Brasil, un representante de África y de la Unión Europea, pues tiene demasiados miembros, ¿no? Tiene a Gran Francia, Bretaña. Gran Bretaña. Se pensó mucho en colocar a Alemania, ¿no? Pero ya con la derrota de la OTAN y la Unión Europea en Ucrania, no sé qué tanto Rusia vaya a aceptar el ingreso de Alemania, ¿no? Mientras que tiene mayor posibilidad de ingreso India y Brasil. Bueno, esa es mi muy humilde opinión. No lo han hecho explícito específicamente, no lo ha hecho explícito China, pero ya saben que nosotros siempre nos adelantamos y emitimos hipótesis Así creativas. es. Entonces, ese es realmente el contenido del libro. Giselita, que me ayudó mucho primero que nada hizo la introducción, lo cual le agradecemos públicamente, y en segunda, pues me ayudó mucho a poner orden propedéutico a los capítulos, ¿no? Y ahí, pues más que nada ella fue la que hizo la selección de los capítulos que hoy vamos a abordar en exclusiva para ustedes sobre este nuevo libro. Que ya cuántos libros llevo, Gisela, creo que 27, ¿no? Ay, ahora lo reviso. 25, 26, 27, entre ellos, ¿no? Sí, Sin contar los colectivos, ¿no?
Así es. Bueno, pues ya empecemos. Perfecto. Bueno, vean, Dugin, Alexander Dugin es uno de los máximos pensadores de Rusia. El padre perteneció a los, a los servicios secretos del ejército. Han hecho, a mi juicio, en forma errónea, una gran, además lo hace Occidente, entonces hay que tomarlo con muchas pinzas, de que él es el ideólogo de Putin. Vean, aquí no hay que equivocarse, no hay que subestimar a Putin. Putin es doctor en Derecho y es una de las personas más, de los mandatarios más inteligentes y estrategas del planeta. Y no lo digo yo, fíjense que en el reciente libro del anterior director del Mossad, Yossi Cohen, que le dedica un capítulo exclusivo a lo que él e Israel ven como el nuevo orden mundial, realmente habla de Putin en términos ditirámbicos, mucho mejor que Trump, y eso que Israel tiene excelentes relaciones con Trump, pero Trump no es un intelectual, Trump es una gente pragmática, tiene una memoria también prodigiosa, a mí me asombra cuando maneja sus estadísticas que a veces son fake, ¿no? Pero pues lo hace bien, ¿no? Eh, sabe engañarnos y él es realmente pues un magnate, ¿no? De negocios, manejó casinos, ahora está en el sector inmobiliario. No me refiero a la Casa Blanca como sector inmobiliario, es decir, nunca ha dejado de pertenecer al sector inmobiliario. Ahí tiene a sus hijos, sobre todo a Donald Jr. y a Eric, ¿no? Parece que el que sí es un talento es su hijo Barron, que tuvo con, con Melania, ¿no? Que es de Eslovenia. Bueno, entonces dicho esto, Dugin realmente es, yo diría, es el portavoz de un sector poderoso del ejército ruso, que no estoy menospreciando al ejército ruso frente a Putin, pero una cosa es ser ideólogo de Putin, que no necesita ideólogos, él es más que autosuficiente, que ser ideólogo del ejército ruso y que conoce bien cómo se maneja, pues, a esa organización a la que perteneció su padre. Y él se ha vuelto un muy prolijo autor, incluso se maneja mucho en redes. Entonces, curiosamente, él habla de la filosofía de la complejidad, así como lo escuchan, de la complejidad, de Putin para el nuevo orden multipolar. Bueno, en eso están de acuerdo, creo, los tres grandes, sobre todo China y Rusia, de que el orden va a ser multipolar, policéntrico, ¿no? Estados Unidos a regañadientes lo están medio aceptando, ellos hablan más de multilateralismo que de multipolaridad, y Trump sigue insistiendo en ese G2, ¿no? Que haría ya sea con Rusia, ya sea con China, pero ya el problema aquí es de que ya llegó muy tarde, que eso intentó hacerlo Obama y no le dio resultado, cuando en el pasado tanto Kissinger como Brzezinski usaron ese esquema del G2. Brzezinski lo usó un G2 pues diríamos de qué, de China con Estados Unidos, y los republicanos en general, sobre todo en la etapa de Kissinger, se manejaron mucho con un G2 de los republicanos con la ex-URSS, aunque al final Kissinger, ¿no? Y Nixon, pues arrojaron a la URSS debajo del autobús y se pusieron de acuerdo con China, ¿no? En la década de los 70 del siglo pasado. Bueno, eso es esto. Y luego tienen ustedes la visión de este think tank del Club Valdai de Rusia, que acaban de celebrar su reunión en Sochi, y precisamente el tema de este año fue el mundo policéntrico multipolar. Y vean, la complejidad cuántica, en eso se están basando.
es el pensamiento de este filósofo y también yo diría geopolítico ruso. Se basan en la soberanía civilizatoria, que esto es un concepto muy de los chinos también, ¿eh? Y el realismo estratégico, que forman parte de un nuevo orden global que desafía las simplificaciones occidentales. Si Occidente sigue con su G2, ¿no? Pero a ver que ni China ni Rusia se lo aceptaron a Trump, entonces pues no va a tener otra opción Trump más que ponerse de acuerdo tanto con Rusia como con China, porque si hay un G2 verdaderamente hoy es entre Rusia y China, porque están dejando aislado a Estados Unidos en ese sentido. Muy bien, la siguiente, Giselita. Bueno, Dugin comenta, cito, el gran proceso de transición hacia la multipolaridad afecta a todas las regiones. Cierra la cita. Cuando, abro la cita, en EU y Europa existe una genuina guerra civil entre conservadores y liberales globalistas, quienes permanecen leales a la unipolaridad. Políticos sin sustancia, impulsados únicamente por la frenética y agonizante voluntad de preservar el régimen unipolar y su ideología. Bueno, yo aquí agregaría que más que nada están defendiendo la hegemonía financiera que mantienen Wall Street y la City. Eso es lo que hay detrás. Y si no se aborda esa parte, no vamos a entender por qué prefieren, entre comillas, en Occidente, sabotear cualquier proceso de paz, porque realmente llevaría más que a su derrota militar, a su quiebra financiera. Y esta parte como que no se está analizando en general. Existe un reduccionismo de especialidades y muchos les van a hablar de economía, van a hacer ahí van a utilizar ese prisma o de geofinanzas o de geopolítica, pero en realidad están vinculados en forma muy fuerte los tres. Es decir, no, incluso lo militar, todo forma parte. No puedes reducir ese nivel, ¿no? El, la realidad del planeta. La siguiente, Giselita. Bueno, intervienes cuando desees, ¿eh? Muy Bueno, bien. y vean, hablando de esta complejidad cuántica en la que se basa eh, nada menos que Alexander Dugin, que por cierto, el régimen de Ucrania mandó a asesinar a su hija, ¿no? Una joven periodista, ¿no? Edgar Morin maneja precisamente ese concepto de la complejidad. Y al parecer Putin se inspiró de Edgar Morin. Edgar Morin le llaman en francés, ¿no? Que no se llama así, ¿eh? Pero así, bueno, tiene un historial, cuál es la razón por la que se llama así, Edgar Morin, que es un extraordinario pensador, al que no se le ha dado el lugar que se merece, y él maneja la teoría, bueno, de la complejidad, de los caosmos, ya ven, el caosmos, es decir, la cosmogonía del caos, y la policrisis, es decir, ya no se da una crisis solamente en el planeta, se dan varias crisis al mismo tiempo en sincronía, ¿no? Entonces, la teoría de la filosofía de la complejidad desarrollada por el pensador galo Edgar Morin, quien acuñó el término de policrisis. Desde 1951, Morin manejó, cito, la política de la civilización. De nueva cuenta redunda esta palabra de la civilización. China maneja mucho la iniciativa de la gobernación por medio de la civilización. Bueno, China, que es un país milenario, ¿no? Y a la que hoy se adhiere conceptualmente el RIC, Rusia, India y China, que exhorta a la transformación de nuestra especie humana bueno, a una humanidad muy cercana al humanismo ontológico. La ontología es hacia donde tiende el ser, ¿no? Que coloca la solidaridad como objetivo trascendental. Vean, muchos de ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo es que yo me meto a temas de filosofía? Vean, les voy a ser sincero, yo soy un filósofo frustrado, se los digo abiertamente. Toda mi vida, desde que tengo secundaria, pues yo en secundaria ya leía
cuando estudié en Líbano, ya leía a Jean-Paul Sartre, ya leía a Albert Camus. Uno de mis libros favoritos era L'Homme Révolté, la rebeldía del hombre o la rebelión del ser humano. Jean-Paul Sartre era más complejo, ya ven, L'Être et le Néant, tenía un libro que así se llamaba, que a mí me marcó en mi secundaria, El ser y la nada, etcétera, etcétera. Entonces, siempre he sido aficionado a la filosofía y he leído prácticamente a todos, y lo he leído en forma personal, como autodidacta. Leí a los presocráticos, luego a todos los griegos, filósofos griegos, a los trágicos griegos también, bueno, hasta Aristófanes, que era comediante, pero era un gran sarcástico, ¿no? A San Agustín, en la edad, ¿cómo se llama este ahorita? Me acordaré de él. Bueno, todo el medioevo, ¿no? También lo leía Santo Tomás de Aquino, exacto, de él me quería acordar. Y luego todos los filósofos británicos, etcétera, etcétera, a Kant, y ya no se diga los alemanes. Últimamente me volví muy fanático de los alemanes, ¿no? Ya no se diga Hegel, el siglo XXI, a Wittgenstein, incluso cuando estuve en Viena fui a visitar su casa, etcétera, etcétera. Incluso ¿cómo se llama este que me gustaba tanto, Giselita? Storlerdijk, ¿no? Que se maneja como si fuera holandés, ¿no? Que ya ahorita ya pasó de moda, ¿no? Luego en la época cuando estuve yo en la UNAM, pues estaba muy de moda toda la escuela de Frankfurt, ¿no? Estaba Marcuse, que marcó mucho las revueltas del 68 del siglo pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy pudiera decirles que ya no hay filósofos. Y eso es gravísimo porque el mundo requiere de filósofos. Y yo creo que es una gran necesidad para entender, ¿no? Pues lo que se llama la ética y la estética, ¿no? A dónde vamos, quiénes somos, más ahora en la época de la inteligencia artificial, ¿no? Que es muy peligrosa si no la sabemos regular. Bueno, eso sí les quería decir, esa es la razón por qué un servidor, pues yo diría que sí, soy un filósofo amateur, aficionado, ¿no? Pero sí me he tomado la molestia de leerlos desde mi secundaria, no crean que es algo nuevo. Y si veo un libro nuevo en materia filosófica, obviamente que valga la pena, tampoco estoy para perder mi vista, yo estaría leyendo filosofía. Además me encanta, yo creo que aporta demasiado para humanizar el pensamiento. Bueno, entonces ahí lo tienen ustedes, esto sí se los quería decir. La siguiente, Giselita. Perfecto. Nada más mencionar también esta parte del aporte que hace la filosofía política en referencia a las construcciones sociales. Y por eso es que aquí la introducción del doctor es muy importante relacionar uno que se construye con base en este tipo de aproximaciones a la filosofía y entre ellos, pues, uno de los centrales que recurrimos en este libro, pues, es Edgar Morin, por lo que ya el doctor mencionó, porque su abordaje hace es adecuado para la multipolaridad, porque muchos entornos o muchos órdenes tienen diferentes características y peculiaridades, pero debido a este proceso complejo de la globalización en términos de la interconectividad de los países, de la interdependencia, del comercio, del aumento de las relaciones políticas, esta multipolaridad crece y se hace presente en todas las relaciones internacionales. Entonces, un punto central que aquí el doctor también analiza en este libro y que yo rescato antes de pasar a la siguiente idea de sus 3 puntos de Morin es el hecho de un abordaje multidimensional, que no solamente, como aquí también se habló de la policrisis, no solamente es un tipo de problemas, sino que son varios problemas, algunos más grandes que otros en un sentido complejo, sociales, económicos, de todo tipo, pero que al momento en el que te encuentras en una transición de orden unipolar, todos esos se conjugan y pueden crearte tanto escenas o factores o fractales de cooperación o los fractales de paz, como menciona el doctor, como también puntos de desorden o de discordia que te pueden generar confrontaciones, ¿no? Y llegar a una
confrontación o conflagración militar. Entonces ahí por eso es muy rescatable esto que menciona el doctor de los aportes que se hacen desde la filosofía y desde la filosofía política para poder entender y repensar cómo es que se está reconstruyendo el mundo, ¿no? Que estamos ahorita en ese umbral hacia el nuevo orden. Bueno, los tres conceptos fundamentales de Morán, que por cierto se casó en terceras nupcias. Se habla mucho de dos, pero en realidad él tiene 3 matrimonios con una marroquí, que es una gran pensadora, por cierto. La policrisis. Las crisis no vienen solas, sino que interactúan en forma dinámica, creando, cito, asas de retroalimentación, feedback loops, ¿no? Las crisis son múltiples, políticas, socioeconómicas y ambientales. Estaba muy de moda la cuestión ambiental en la época de Morán. Están interconectadas y amplifican sus impactos uno al otro. Morán desecha el pensamiento reduccionista, el primitivo maniqueísmo, qué bueno, ¿no? Bueno, el maniqueísmo lleva a la guerra civil, lleva a los pleitos internos, y desgraciadamente Estados Unidos ha caído mucho. Yo que seguí mucho a Biden en su pensamiento, mucho hablaba de la luz, que era él, Estados Unidos, y las sombras, ¿no? Que son los demás, sobre todo Rusia, ¿no? Lo cual es totalmente absurdo, ¿no? ¿Qué tal si es al revés? Bueno, al abordar la multidimensionalidad de la realidad. 2, el pensamiento complejo, pensamiento dialógico, que es un método dialéctico de tesis, antítesis, síntesis. Eso es maravilloso. Nosotros intentamos aplicarlo, ese pensamiento dialógico, ¿no? El principio hologramático. Cada parte del sistema contiene la parte entera. Eso es genial. Y la organización recursiva, las asas de retroalimentación. Y en tercer lugar, el caosmos, ¿no? El caos y su cosmogonía, o el mundo del caos, sintetiza caos y cosmos, coloca la interacción orden-desorden en los sistemas complejos. Y yo hablo de los fractales de la paz. Eso es a mi juicio. Aquí los 3 conceptos. La siguiente, Giselita. Bueno, parte 1 de lo que vamos a abordar, ¿no? En el libro, o lo que está abordado en el libro, el nuevo orden tetrapolar, pues ya se los dije de cierta manera, Estados Unidos, Rusia, China e India, como pregunta. Bueno, esto se dio en Tianjin, ¿eh? Fue muy claro. Yo creo que fue más importante la cumbre en Tianjin de la SCO, la Organización de Cooperación de Shanghái de Seguridad, que la cumbre de Busan entre Trump y Xi Jinping. Entonces, el declive de la era unipolar hegemónica de Estados Unidos, bueno, esto ya lo acepta hasta el propio Estados Unidos, los grandes pensadores que les queda. 2, reparto del mundo, concepto de estabilidad estratégica, que ya hemos manejado hasta el cansancio. Y ahí viene, ¿no? ¿Qué vamos a ir? ¿A un Congreso de Viena 2 o a un Yalta 2? Vean, a mi juicio va a ser Congreso de Viena 2. A Viena acuden los vencedores para negociar con el perdedor, que era la Francia de Napoleón, y en su representación va Talleyrand, que es un gran negociador, y yo creo que Talleyrand rescata la derrota de Napoleón. No se le ha dado su lugar, que era cardenal, por cierto. Le decían en francés le diable boiteux, el diablo cojo, ¿no? Porque cojeaba, ¿no? Bueno, y de su vida particular, ¿no? Que no nos concierne. A nivel de negociador, yo creo que es uno de los mejores negociadores que ha tenido la humanidad, porque realmente era tremendo, para decirlo en un término muy suave. Yalta 2 no es, porque a Yalta 2 van 3 triunfadores. Yo ahí sí hago la diferencia, ¿no? Esa es la originalidad del libro también. No, aquí no adoptamos nada más porque la prensa occidental, todos hablan de Yalta 2. Si ustedes se dan cuenta, nadie habla de Congreso de Viena 2, nada más un servidor lo ha manejado. Entonces, sí, pero hay que conocer también la historia, ver qué pasó en Congreso de Viena, ¿no? Ver qué pasó en Yalta. En Yalta van 3 victoriosos, nos guste o no. Va Roosevelt, va Churchill y va Stalin, no lo dije en orden. Y en Viena llega un perdedor que se llama
a Francia y la rescata Talleyrand. Era la época de la gran diplomacia. Incluso Kissinger tiene un libro, se llama Diplomacia, ¿no? Se basa mucho en el Congreso, que fue su tesis, parece ser, ¿no? Sí. Se basa mucho en el Congreso de Viena, de Metternich, que era un extraordinario pues mandatario, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes construcción del orden tripolar, Estados Unidos, Rusia, China, tetrapolar con India. B, el peor error estratégico de Estados Unidos, acercó a Rusia y China a un G2 sin EU. Esto lo reconoce el mismo Trump en su célebre entrevista que hace como candidato, después de haber sido presidente, a Tucker Carlson, que es el máximo, yo diría, comentarista de Estados Unidos, el más cotizado. Y luego los guiños de Trump y Putin, espíritu de Anchorage, ¿no? En Alaska. Y luego, bueno, ya vienen también los guiños de Trump a Xi Jinping en Busan, en Sudcorea, que no tuvieron efecto, ¿no? Y tan no tuvieron efecto que inmediatamente después que abandonó Trump Sudcorea, de inmediato llegó el primer ministro ruso a China a visitar, ¿no? Digo, para refrendar que sigue el G2, ¿no? Y luego el primer ministro de China, Li Qiang, pues ya no sale de Beijing, ¿no? Perdón, ya no sale de Moscú. Entonces, ahí están refrendando la complementariedad entre Moscú y Beijing. Y luego, la multipolaridad o trampa de Tucídides. Es inevitable la guerra entre Estados Unidos y China. Vean, la trampa de Tucídides tiene un gran defecto. Extrapola eventos asincrónicos y disincrónicos en la historia. Y de ahí los quiere hacer presente. Nada más que se le olvidó algo a... ¿Cómo se llama el autor de la trampa de Tucídides? Bueno, ahorita nos acordamos. Que es de Harvard, por cierto, aunque Harvard ya está muy mancillada con Larry Summers y su escándalo con Epstein, ¿no? Bueno, a lo que quiero llegar con la trampa de Tucídides, no aborda la cuestión nuclear. Hoy estamos en la era nuclear, no puede hacer uno extrapolaciones de la guerra del Peloponeso, que además quienes la citan, yo creo que la citan sin saber en qué acabó la guerra del Peloponeso, que se les olvida que perdió Grecia, pierde la democracia, pierde Pericles, el gran almirante, y Tucídides participó en la guerra, ahí estuvo, en primera mano, pero es una guerra que toma mucho tiempo, pero nadie te da la conclusión. Yo me acuerdo porque lo leí cuando estaba en secundaria, y luego ya me regresé a mis apuntes, y le gana Licurgo de Esparta. Es decir, lo que hoy llamarían en el siglo XXI el totalitarismo, pues ganó. Fue el militarismo lo que ganó, no fue la democracia. Ahí tengan cuidado con la lectura Guerra del Peloponeso. Y vean, lamento decirlo porque desgraciadamente quien retoma la Guerra del Peloponeso y dice que se parece más a Esparta de Licurgo, adivinen quién es, nada menos que Netanyahu. Y como que no me gusta coincidir con él, ¿no? Sí, pero Netanyahu no habla de que Licurgo y Esparta no eran genocidas. Ese es el gran... y no eran unilaterales, no eran racistas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya para no meternos más a ese tema. Entonces, es inevitable la guerra entre Estados Unidos y China porque en eso llega al final la trampa de Tucídides. Vean, y ya esa es otra hipótesis. Obviamente nosotros hacemos escenarios, no somos deterministas. China ya le ganó a Estados Unidos en los rubros tecnológicos. Ahorita en el único en donde están empatados es en la cuestión de la computación cuántica. Y eso depende de qué rubro se maneje, porque, por ejemplo, el transductor, ¿no? Que se llama el famoso, ya no sé el nombre que está en chino, tiene la más veloz computadora cuántica del mundo, nada menos que China.
Entonces depende mucho de qué estamos hablando. Yo hablaría ahí de un empate. Donde sí Estados Unidos tiene una ventaja notoria es en satélites. Ahí sí, nadie le llega a Estados Unidos. Pero China ya empieza a moverse en ese sentido, e incluso en la plenaria reciente en octubre del Partido Comunista Chino, acordaron en su plan quinquenal, es decir, en solamente 5 años que vienen, que los han cumplido con creces sus últimos 3 o 4 plenarias que han tenido con Xi Jinping, por lo menos 3 las han cumplido con creces, sin contar que sacaron de la pobreza, oigan bien, a 800 millones de chinos, cuando en México no podemos sacar de la pobreza a 6 millones de chapanecos, ya no se diga de guerrerenses y de oaxaqueños, lo cual es una desgracia. Entonces, en ese sentido, China ya lleva una ventaja de los 64 rubros de tecnología de impacto, lleva una ventaja de 57. Ya está escrito del muro, y eso lo dice el think tank australiano ASPI. Ahora, Rusia es la primera potencia militar, olvídense, ya lleva una ventaja yo creo que hay que detenerse mucho en esto, porque ahí van a tener ustedes, tiene algo a su favor este libro, se los digo, y si tiene algo en contra, pues también lo diría. Ya tiene sus links, yo creo que eso van a tener ahí muchos que lo lean, va a ser mucho de consulta, y como es dialéctico van a tener los dos puntos de vista, ¿no? Aunque yo también tengo mi derecho de hacer mi propia síntesis, ¿no? Entonces, a nivel militar, el mismo US and World Report de Estados Unidos acepta que Rusia es la primera potencia militar, pero yo creo que se quedó corto, porque no toman en cuenta que nosotros le damos mucho juego a ello y mucho del pensamiento de este consultor ruso militar que se llama Andrei Martillanov, le damos mucho juego a estas 3 nuevas armas de ensueño, como les están llamando, notables, que ya son de la era hipersónica, en la que Estados Unidos todavía no entra. Es decir, Estados Unidos no ha sabido todavía manejar la cuestión de las armas hipersónicas, en las que sí ya ingresó China, pero Rusia lleva el primer lugar. Ya saben, Oreshnik, prácticamente el misil hipersónico, que se calcula anda entre 10 y 13 Mach. Mach es MACH, se conoce como la unidad de velocidad del sonido, pues anda en eso el Oreshnik. Y sobre todo este submarino, que nunca me aprendo el nombre, pero ahorita me va a ayudar Giselita, que ella tiene más facilidad para el ruso que yo. ¿Cómo se llama? El Buru, ¿qué? Burevestnik. Es el Burevestnik, submarino, cuidado, que además comporta en su seno nada menos que el Poseidón, que es un reactor nuclear de miniatura. Y el Burevestnik, así está bien dicho, también es de carácter hipersónico. Estamos hablando ya de cuestiones de grandes ligas. Alguien aquí, vean, si ustedes leen la clasificación de la Universidad de Stanford, donde ponen Estados Unidos en primer lugar en materia de inteligencia artificial, para que vean cómo se hace trampa cuando se manejan muchas veces las clasificaciones, cuando no son holísticas, sino son parciales. La de Stanford es comercial, no maneja la cuestión militar. Y nosotros tenemos ahí la cita de el ex dirigente de ciberseguridad del Pentágono, que incluso renunció, tiene un nombre francés, Chaillon, creo que se llama Chaillon, tiene un nombre francés, renunció, parece que es un prodigio él en materia cibernética, porque, y comentó, y lo saca el mismo Financial Times, yo cito mucho ese texto. Vean, porque lo mejor es cuando uno cita a la contraparte, porque ya saben, tenemos un dicho en México, a confesión de partes, relevo de pruebas. Ya para qué andas perdiendo tu tiempo, ¿no? Es como BlackRock, ya aceptó que no hay globalización, estamos en la desglobalización, y van a escuchar todavía itamitas o neoliberales ahí incrustados en mi misma universidad donde imparto clases, que son travestis,
Entonces, pues, bueno, pues no están enterados, ¿qué quieren que yo haga? Pues no, y les van a citar siempre la propaganda, en la que es muy poderosa Occidente, eso hay que decirlo. Occidente sigue teniendo el primer lugar en materia de propaganda. Entonces, en materia de inteligencia artificial, a nivel militar, lo comenta el mismo Pentágono a través de su exdirector de ciberseguridad, que China lleva una ventaja de 2 generaciones. Ahí lo tienes. Mira, Estados Unidos perdió la batalla de la inteligencia artificial frente a China, según exdirector de ciberseguridad del Pentágono. ¿De qué fecha es, Gisela? Creo que ya lleva 6 años de este artículo. A ver. No más, sí, casi 6. 5, ¿no? Ahí lo tienen. Tienen las citas, etcétera. Este es un clásico, ¿eh? Bueno, esa es la característica de este libro, ¿no? Es original, yo diría que es original. Se presta al debate, ¿no? De su visión, como cualquier libro, lo cual es muy sano. Uno sirve para corregir, autocorregirse incluso, u otro es para ver que están muy atrasados los críticos, ¿no? Que no son buenos críticos. Porque un crítico debe ser cartesiano, no debe ser nihilista, ¿no? Tiene que ser que contribuya al avance del pensamiento. Y no es al revés, ¿no? Que destruyen al mensajero, porque no pueden hacerle nada al mensaje. Bueno, la siguiente, ¿quieres decir algo hasta aquí, Giselita? Sí, nada más me gustaría agregar que en esta parte, en esta primera parte del libro, pues el doctor habla de este nuevo orden tetrapolar o tripolar. Ahí también está esta dicotomía, si se va a incluir a India, por eso es que tiene estas preguntas de investigación, si India puede entrar o, como lo mencionó el doctor, en el corto plazo de esta configuración, tal vez no, pero en el mediano plazo no podemos dejar de lado a una de las potencias económicas y también que se está poniendo geoestratégicamente en el panorama internacional, representando al sur global, ¿no? Que también es uno de los poderes que está emergiendo en este nuevo orden internacional. Y recordar que el sur global está entendido como este conjunto de naciones que históricamente han estado subordinadas a estructuras económicas, políticas y de conocimiento del norte global. Y eso lo define también muy bien tanto Emanuel Wallerstein como Boaventura dos Santos Sousa. Entonces ahí ellos dos definen este concepto de lo que es el sur global, y no solamente eso, sino que en este nuevo orden o restablecimiento del orden, este sur global se caracteriza porque también está buscando romper ese rol periférico y reclamar también espacios de poder en la nueva arquitectura que se va dando, ¿no? Ese sería uno de los puntos esenciales. Y también mencionar que los órdenes internacionales, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, hemos visto históricamente cómo han cambiado, ¿no? Entendiendo estos órdenes como estas dinámicas que se dan entre los estados que se han estado constituyendo desde la historia contemporánea del mundo, y bueno, aluden también a cómo se distribuye el poder y se organizan las instituciones en un momento determinado. Y si nos vamos a largos plazos, pues podemos ver diferentes tipos de órdenes mundiales, ¿no? Que se han ido configurando conforme pasa el tiempo y también el entorno de este mundo, ¿no? De su mundo en movimiento. Así, por ejemplo, tenemos el Congreso de Viena, que ya lo mencionó el doctor, de 1815, después de las guerras napoleónicas, que se da este equilibrio de poder, que lo reseña Kissinger en un libro de 1994, que habla del arte del equilibrio del poder. Después tienen la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que también reconfiguran estas estructuras. Emerge un orden bipolar, la caída de la URSS, emerge el orden unipolar. Y ahorita estamos viendo el desvanecimiento de este orden unipolar y la configuración de un orden multipolar policéntrico con estos 3 pilares que muy bien delinea aquí el doctor y que posiblemente en el mediano plazo podría entrar India. Muy bien. La fractura bipolar biosférica, ya lo vimos, colisión de globalistas contra soberanistas. Y están perdiendo los globalistas por doquier y están ganando los soberanistas. Que ese es un libro que ahí quizás una autocrítica le debía haber puesto globalistas versus soberanistas y no versus nacionalistas, ¿no? Pero van de la mano, ¿eh? Lo cual al nacionalista da miedo, ¿no? A la gente
sobre todo en Occidente les da pánico escuchar la palabra nacionalista. Pero yo hablo de soberanistas nacionalistas con visión universal, no esos nacionalistas encapsulados, no te sirve para nada. Obviamente tienes que conservar tu nicho, ¿no? Pero no puedes desprenderse del planeta. En los globalistas es totalmente diferente, ¿no? Por medio de la Agenda 2030, la WOC, etcétera, etcétera, pues deshacen los hogares, las familias, ¿no? Inventan que hay calentamiento global cuando resultó que hay más enfriamiento global que calentamiento global, etcétera, debido al déficit solar, ¿no? Que tiene la misma, en forma cíclica, la misma Vía Láctea, y hoy los soberanistas, pues también tienen que pensar en no están solos, no se mueven solos los países, se tienen que ajustar a uno de los órdenes, ya sea tripolar o tetrapolar, en cada región en específico. Bueno, y luego la épica colisión de choque de George Soros contra Trump, lo cual es cierto, yo le doy mucho énfasis a ello. Bueno, es la versión, diríamos, estadounidense, no es tan pura como existiría en otros lados, ¿no? George Soros como globalista y Trump como soberanista, guste o disguste, ¿no? En esa acepción muy de Estados Unidos, ¿eh? Y de ahí viene el Make America Great Again, ¿no? El MAGA, que ya se volvió un MIGA, que es Make Israel Great Again, y por eso hoy se está fracturando también el grupo de base que le dio el triunfo a Trump en la segunda ocasión. Y ahí tienen ustedes también Trump contra el Deep State de Estados Unidos, que también es relativo, ¿eh? No es así tan fuerte. Yo noté en el Trump 1 mayor contundencia contra el Deep State. En este Trump 2 falta, ahora sí que pago por ver, ¿no? Como en el póker. La siguiente. Sí, aquí nada más mencionar rápidamente que en esta parte 2, que se habla de esta fractura bipolar biosférica, el doctor ya también tiene un libro al respecto sobre la colisión de globalistas contra soberanistas. Ya anteriormente lo ha mencionado muy bien el doctor en ese libro. Y el libro se publicó en 2019. Y nada más como paréntesis, son 27, ya con son 27 libros publicados de tu autoría. Oye, Giselita, también tengo el libro, que no me equivoqué, de la fractura bipolar entre Biden y frente a Rusia y China, ¿eh? Ese es el momento que estamos viviendo. Exacto. Que curiosamente que con Biden estábamos yendo, sí, al borde de una guerra nuclear, ¿eh? Incluso ya lo tenían en su escenario la gente cercana a Biden. Podemos decir que aunque ya ven la retórica muy de Trump, ¿no? Que es hiperbólica, ¿no? Aunque habla mucho de ello, él entiende muy bien que el planeta desaparecería en una guerra nuclear. Y yo hasta en broma siempre he comentado, pues se quedaría sin sus torres, Trump, ¿no? Las Trump Towers, sin sus campos de golf, ¿no? Etcétera, etcétera. Por eso, pero se puede dar por un error de cálculo, ¿eh? O que te obligue el Deep State de Estados Unidos a hacerlo, o los mismos globalistas, ¿no? Que no quieren perder sus prerrogativas. Y vean, hay traslapes, esto no es así tan químicamente puro. Trump tiene dos partes con Soros, a nivel político choca con Soros, a nivel financiero coquetea con Soros. Y esa es una originalidad también del libro. ¿Cómo coquetea? Pues nada menos que con Bessent. Bessent, su secretario del Tesoro, fue socio de George Soros durante 20 años en Londres. ¿Cómo se llama? En Global Management Fund, ¿no? Creo que se llama, algo así. Que son los que tumban a la libra esterlina. Bueno, tumban. La Gran Bretaña dejó que la tumbaran, etcétera. Bueno, pero eso es muy importante. Vean, lo que pasa, como es un momento de transición, hay muchas cosas que quedan en el viejo orden todavía, mientras se está construyendo el nuevo orden. Esa frase la decía, que me encanta mucho, de Gramsci, ese gran pensador italiano que desde la cárcel hizo su mejor obra. Entonces, a veces le hacen favor a uno cuando lo encarcelan, ¿no? Porque ya tienes más tiempo para escribir y pensar.
Entonces, eso es lo que le pasó a Antonio Gramsci, que era fuera de serie, que él decía que el marxismo debe tomar el poder por medio de la cultura. Bueno, ya lo reduje al máximo, ¿no? Pero él comentaba algo, decía, el viejo orden no acaba de fenecer mientras el nuevo orden no acaba de nacer o de desarrollarse. Y en el intermezzo, en ese intermedio, surgen monstruos. Entonces ahorita estamos viendo mucha monstruosidad. Es clásico del intermezzo, del intermedio, de la transición. Yo hablaría que hoy el mundo sí está en transición, pero con mucha claridad, ¿eh? La dinámica de las tendencias son muy claras hacia dónde van. Y fíjense, y bueno, yo no había leído el libro del exdirector del Mossad, Yossi Cohen, pero yo no leo por placer esas cosas, las tengo que leer y tengo que enterar qué dice Israel, qué dice el que probablemente sea el próximo primer ministro de Israel, que es Yossi Cohen. Tengo que enterar cómo ven al mundo. Y ellos sí ven la dinámica de los BRICS, eso es importante decirlo, ¿eh? Del sur global, la potencia de China con el sur global, sí la ven. Es decir, tampoco hay que, no se trata de fustigar por fustigar, estamos analizando. Este es un libro de análisis. Muy bien, Giselita, sigamos. Okay. Le Sí, nada más metemos el aquí acelerador, ¿no? Síguele. mencionar rápidamente el hecho de que qué es el deep state, ¿no? Y ahí también viene esta fractura bipolar, porque dentro del propio Estados Unidos, esta colisión de George Soros con Trump no solamente es personal, sino también trasciende al aspecto de la política de Estados Unidos a nivel nacional con lo del deep state, ¿no? Que es se entiende como este conjunto de instituciones permanentes, en particular de seguridad nacional, de inteligencia, de defensa, y también yo incluiría Deep State en el sentido de eh, intereses de grandes élites corporativas que construyen al Estado como Estados Unidos, ¿no? Y bueno, estas dan esta continuidad y autonomía al gobierno respecto a quien esté en el poder. Y ya con base en esa definición de lo que es el Deep State, pues podemos entender que sí existe esta fractura en Estados Unidos, pero esa fractura del Deep State que ahorita está con el Trump 2.0 y que también tiene sus matices, como bien lo señala el doctor, están negociando dentro del propio Estados Unidos, también tiene repercusión en la política externa. ¿Por qué? Porque esta idea de política exterior que se va construyendo, no solamente con Trump, sino de la mano con esta estructura del Deep State, te determina cómo influye o cómo se va a relacionar Estados Unidos con Rusia, con China, con los BRICS y por ende, cómo se va a moldear la arquitectura emergente del orden multipolar. Entonces, también esta relación que va a tener Donald Trump con el Deep State te va a determinar esta vinculación con Rusia, con China y su posicionamiento en el orden policéntrico que viene. Muy bien, sigamos. Bueno, las ominosas advertencias de guerra nuclear, contencioso en Ucrania, la derrota de Occidente, la advertencia nuclear de Rusia a EU y la OTAN también. Y yo creo que había una trampa en parte de Biden en que querían que lanzara Rusia sus bombas nucleares en Europa para tener en contra a la humanidad. Bueno, cosa que ya hizo Estados Unidos con Truman. Lanzó 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, que por lo que veo a la nueva primer ministro Taikachi de Japón, pues ya se le olvidó. Muy bien. Luego, Israel amenaza al Medio Oriente con su opción Sansón nuclear. Es decir, Israel sí ha dicho que estuvo a punto de usar, bueno, no, se ha comentado, ¿no? Estuvo a punto de usar su bomba nuclear y es ahí donde hablamos del factor de la irrupción de Pakistán, que es una potencia mediana nuclear, precisamente en la guerra de 12 días que se da entre Israel e Irán. Eso es importante. Eso muy poco se maneja en Occidente, porque no conviene. Desgraciadamente en Occidente hay mucha propaganda. Bueno, hay que saber leer lo que uno tiene a la vista y a la mano, ¿no? Y es el poderío de la prensa occidental. El problema es hoy cómo van a vender el asunto de la derrota de Prokofsk, la derrota de la OTAN y la Unión Europea. No pueden. Y obviamente les conviene mucho la guerra para aglutinar a la opinión pública por medio de un patriotismo, ¿no? Falso,
cuando la opinión pública los detesta, a la mayor parte de los mandatarios bélicos, sobre todo de Europa, ¿no? Nomás vean cómo está Starmer de Gran Bretaña, Macron en Francia, Merz en Alemania, pues son ya hasta ilegítimos, tienen aceptaciones de menos de 20%. Eso es muy importante. Es decir, ¿cómo puedes llevar a un país a la guerra cuando tienes un 20% de aceptación? Lo hacen precisamente para perdurar en el poder, ¿no? Y jalar a un falso patriotismo, a un jingoísmo, a sus opiniones públicas. La siguiente, bueno, ahí están las amenazas nucleares contra Irán. Y luego, la siguiente, Giselita, ya para irnos más rápido, la guerra híbrida multidimensional. Es decir, la guerra no es nada más en las armas, también está la guerra de propaganda, está el espionaje, está la guerra. Vean, hoy estamos viendo guerra de chips, de tierras raras, de tarifas, etcétera, ¿no? Guerras de desinformación, guerra de divisas, la guerra comercial de Trump, el dólar y la batalla por su hegemonía global, cuando ya inició la desdolarización. Y luego el nuevo campo de batalla, la militarización de las redes sociales. Eso es muy importante, que ya lo confiesan tanto Netanyahu como el mismo Mossad. Ellos ya militarizaron todas las, bueno, sobre todo los celulares, ¿no? Los beepers, ya saben, los usan para decapitar a mandatarios, como que el Líbano y sobre todo la guerrilla Hezbollah libanesa de los chiitas se volvieron la experimentación, ¿no? De cómo usar, cómo asesinar a la mayor parte de sus dirigentes, ¿no? Decapitados precisamente por estar usando pues instrumentos muy modernos de comunicación en el que tuvo injerencia Israel, ya sea a través del mercadeo del supply side, ¿cómo se llama eso, Gisela? Del abasto, ¿no? ¿No? E incluso ya los BRICS ya empiezan a prohibir cierto tipo de celulares, donde no solamente te espían, sino incluso pueden cobrarte la vida. Bueno, ahí lo tienen, esa fase de guerra híbrida, que es un concepto que maneja el jefe de Estado Mayor de Rusia, que se llama Gerasimov. Yo lo he seguido en abundancia. Bueno, la siguiente. Aquí nada más me gustaría mencionar rápidamente con Valery Gerasimov el hecho de que él define también cómo es que se integra esta guerra híbrida multidimensional, ¿no? Y él menciona que son los medios no militares con los que se llevan a cabo las guerras verbigracia a la información, la economía, las operaciones psicológicas de manipulación de las redes sociales, presiones diplomáticas y operaciones encubiertas. La idea de esto es que se emplean este tipo de presiones para desgastar, confundir y manipular al adversario y forzarlo a ver si cruza o no esta línea roja de responder de forma militar, dando ellos esperando el primer golpe. Entonces, esa es como la idea que se tiene de esta guerra híbrida multidimensional. Y como bien aquí en este capítulo lo señala el doctor, hay muchas formas en que se ha mencionado dentro de este contexto de la transición al orden multipolar. Ya hablábamos de la militarización del Internet, de los equipos de telefonía, de tecnología, pero ya las redes sociales es algo que también este libro menciona de forma novedosa, lo analiza, que muy pocos han tenido literatura o han hecho literatura al respecto. Entonces aquí también es un aporte fundamental del doctor el hecho de analizar cómo las redes sociales, el discurso crea o emplea a estas redes sociales y a esos personajes o influencers para también entrar, politizar y no solamente llevar a una tendencia, sino encaminar el discurso, la narrativa hacia esta guerra híbrida multidimensional. Muy bien. Bueno, la conclusión, el Club Valdai de Rusia, choque de China y Estados Unidos con retorno a las civilizaciones estados. En la fase de transición caótica del fenecido orden mundial unipolar, de la globalización financierista al incipiente nuevo orden multipolar policéntrico, el debate de las ideas también se ha trasladado del balcanizador choque de las civilizaciones y la reconfiguración del nuevo orden mundial de 1996 con prólogo de Brzezinski durante la presidencia unipolar de Bill Clinton, del tóxico Samuel Huntington, ex apparatchik del Departamento de Estado, al diálogo de civilizaciones. Fíjense,
emitido en el año 2000 como alternativa por el expresidente iraní reformista Mohammad Khatami, el cual hoy es impulsado por China. La siguiente, Gise. A posteriori del fallido G2 de Trump con China, el muy influyente Fyodor Lukyanov, director de investigaciones del think tank Club Valdai, aduce que, cito, conforme Estados Unidos y China colisionan, otras civilizaciones se preparan a tomar su propio camino, cuando la era de la afable globalización finiquitó y regresan las civilizaciones. Ahora el péndulo se balanceó atrás, hacia la identidad, diferencia y autoasertividad civilizatoria, ni más ni menos que la pluralidad biosférica antimaniquea y dialéctica. Muy bien. Deduzco que los países pueden fenecer si no se saben ajustar o se apuestan mal a la nueva realidad estratégica del nuevo orden multipolar global. Lukyanov cita: Beijing o bien ya alcanzó la paridad con Washington o pronto lo hará, lo que la convierte en el principal rival geopolítico de Estados Unidos, cuando culturalmente las dos superpotencias no podrían ser más diferentes. Totalmente de acuerdo. Lukyanov, esta no es una nueva guerra fría, es algo más fluido, más impredecible. El mundo actual no es bipolar, es un sistema en el que otros actores importantes, desde Rusia e India hasta coaliciones regionales de Medio Oriente, Eurasia y África y América Latina, se harán notar, pero define en forma seminal que el eje central de la transformación es la divergencia entre Estados Unidos y China. Concluye Lukyanov que, cito, ha llegado un mundo de actores civilizatorios, a veces cooperando, a menudo compitiendo, y la relación entre EU y China definirá sus contornos más que cualquier otro factor. ¿Y dónde quedó China? Pues yo le respondo a Lukyanov, que no lo dijo. Rusia es el que le provee el paraguas nuclear a China, gracias al cual China se ha podido enfrentar hasta hoy con Estados Unidos. Si no tuviera China el paraguas nuclear de Rusia, Estados Unidos hace mucho ya lo hubiera liquidado. Esa es mi muy humilde opinión. La siguiente, Giselita. En la suma y resta de la dinámica hacia un nuevo orden mundial, es altamente probable que Trump se haya percatado que no pudo disolver el G2 de China y Rusia, por lo que no le queda más remedio que sumarse a un genuino orden tripolar de EU, Rusia, China, en donde salgan ganando las tres superpotencias. Ahí concluyo, ya, colorín colorado. Muy bien, Giselita, ¿qué quieres opinar? Perfecto. Nada más mencionar aquí a manera de conclusión, en tiempos de caos sistémicos y de reconfiguraciones, el análisis del doctor pues ayuda a entender más que nada esta perspectiva geopolítica multidimensional respecto a cómo se va a abordar este trilema global y cómo se va a entender la construcción del nuevo orden mundial. Esa sería mi conclusión. Y bueno, ya para finalizar, pues nada más compartirles aquí la información respecto al programa donde lo va a presentar el doctor. Por eso es que hicimos este video alusivo. Entonces, el doctor va a presentar el libro en la FIL de Guadalajara la próxima semana, precisamente el domingo 7 de diciembre a las 16 horas, de 16 a 16:50. Lo va a presentar en el Salón de Profesionales en el área internacional de la FIL de Guadalajara. Y aquí está calendarizado el libro del doctor. Y bueno, posteriormente también se está calendarizando la firma de este libro por parte del doctor después de su presentación. Entonces, si ustedes van a ir a la FIL de Guadalajara, los invitamos a que también pasen a ver a la presentación del doctor y a poder firmar el libro con el doctor. Eso va a ser el domingo 7 de diciembre. Bueno, muy bien, Giselita, aquí la dejamos. Nos despedimos y están cordialmente invitados. Parece ser que al grupo al que le di una conferencia privada del TEC de Monterrey, ¿no? Que estuvo muy buena, lástima, pues no la pudimos grabar, ni ellos quisieron que se grabara. Parece ser van a asistir, ¿no? Ese grupo. Ahí vamos a contar. Sí. Bueno, yo tengo muchas amistades a nivel académico en la UDG, en la UAG de la Autónoma de Guadalajara.
bueno, ahí conozco hasta los dueños, ¿no? Con eso, ya ves, yo tengo una excelente relación con nuestros amigos jesuitas del ITESO y también con el TEC de Monterrey. Por lo menos son los que, ¿no? Todavía no hay más, ¿no? Con los que me lleve ahí. Bueno, ya con esos tengo, ¿no? ¿Para qué quieres más? Y obviamente, pues, ustedes saben que ya me echaron la culpa que yo soy el creador de Generación Z, el gurú en México, lo cual es una locura, ¿no? Y lo único que hice yo fue sacar un video de Generación Z antes de que se diera en México, ¿no? Su marcha, ¿no? Etcétera. Y obviamente condené el asesinato de Carlos Manso. Pues no me puedo quedar callado ante esos. Bueno, ahí sería un magnicidio porque era el presidente municipal de Uruapan, ¿no? Y si no podemos tolerar la barbarie, es decir, el momento que crean que se gobierna con granja de bots, ¿no? Con chayoteros, bueno, quiere decir que eso muestra la debilidad de cualquier régimen, cualquier punto del planeta. Muy bien, nos vemos, Giselita, y espero verlos allá en la FIL de Guadalajara. Así es, están invitados domingo 7 de diciembre a las 16 horas. Ahí va a estar presentando el doctor su libro. Nos vemos el siguiente jueves a las 5 de la tarde aquí en el canal del doctor. Hasta luego. Hasta luego, un placer.